palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Hoy vamos a estar hablando de los siguientes versos. La sección de hoy es 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Esta es la siguiente perícopa, el siguiente pasaje bíblico que vamos a estar estudiando y reflexionando en él esta mañana. Así que ubíquese ahí, y el sermón de esta mañana se llama Una esperanza viva. Una esperanza viva. Mientras usted lo encuentra, déjeme ubicarlo en un contexto en el que todos podamos entender el sermón de esta mañana. Ustedes saben, hermanos, que últimamente estamos en contacto con las tribus indígenas y algunos hermanos en la fe del Baupés, indígenas del Baupés. Hemos ido allí, los hemos conocido y la obra del Señor está creciendo allí en el Baupés y esperamos seguir llevando el evangelio a estas selvas de Colombia. Pero estar en contacto con ellos me ha llevado a estudiar un poco de su cultura. Nosotros queremos trabajar en específico con una tribu llamada cubeos, los cubeos. Y los cubeos tienen una particularidad en su economía, y es que ellos viven del día a día, ellos viven del día. No son personas que necesariamente acumulen o ahorren o piensen en el mañana o piensen qué vamos a hacer el fin de semana o qué planes tenemos para el otro mes o no. Ellos sencillamente están pensando en el alimento del día de hoy, y si por ejemplo llegan a tener ah, unos 20 pescados, se los comen todos el mismo día. Así que en repletos, porque ellos no piensan en mañana, es como, mira, esto es lo de hoy, ¿sí? Y pueden pasar hambre los siguientes 5 días, pero ellos disfrutaron. Por eso la economía para ellos es compleja, porque aunque se intente enseñarles a cultivar la tierra o a pensar en tener una economía de ahorro, culturalmente es muy difícil. Y aunque alguno pudiera pensar que su manera de vivir tiene relación con las palabras de Jesús al final de Mateo 6, cuando el Señor Jesús dijo que cada día trae su propio afán, realmente su vida no se relaciona con esa frase, sino que más bien la vida de estas personas se relaciona con una vida sin esperanza, una vida que no considera el futuro dentro de su manera de vivir o de pensar. No conciben pensar en el futuro, que no ven más allá de su presente. Y eso es porque no hay esperanza, sus días son exactamente iguales. Cuando uno está en la selva, entiende, no hay nada más aquí. Eso es todo lo que tengo. No hay a dónde ir, los caminos son muy estrechos, los caminos son muy largos. No hay a dónde salir, y salir es tremendamente costoso, inalcanzable para estas personas. Así que son personas sin esperanza, sin pensar en un futuro. Quizás algunos de ustedes son así, les cuesta pensar en el futuro, no quieren preocuparse por las cosas del futuro. Y algunos dirán, bueno, yo soy muy cristiano, yo creo que cada día trae su propio afán, pero realmente en su corazón hay una desesperanza. No quieres pensar en el futuro porque no quieres pensar en envejecer, no quieres pensar en ser adulto, no quieres pensar no, quieres solamente pensar en el hoy. Ahora, en culturas más civilizadas, la ansiedad por el futuro está muy presente en el interior del ser humano. Hay pocas personas que son como los cubeos, hay muchos que son como la mayoría en Occidente, que la ansiedad los invade. La ansiedad es quizás la enfermedad más importante de este siglo presente. La ansiedad es el miedo al futuro. Ah, y somos ansiosos por todo lo que va a pasar, y si esto pasa, y si esto ocurre, y generalmente por diseño las mujeres son más tendientes a la ansiedad, porque las mujeres constantemente están pensando en todas las cosas, y esto por diseño, Dios las diseñó de esta manera. Las mujeres pueden ver lo que los hombres no podemos ver. Por eso, hermanas, no nos obliguen a ver lo que ustedes ven, porque no somos mujeres, somos hombres. No vemos, necesitamos ojos para ver, y por eso el Señor nos dio una ayuda idónea. Por eso que el Señor se compadezca de los que están solteros y son como ciegos, literal.
El Señor me dio una esposa y gracias a Dios puedo ver, hermanos. Ah, es por eso el que haya esposa, haya el bien. Pero volviendo a nuestro tema, volviendo a nuestra civilización, am, hay mucha ansiedad en nosotros. Los cubeos casi no piensan en el futuro. En este lado del mundo pensamos demasiado, sobrepensamos acerca del futuro y eso nos trae mucha ansiedad. Un niño, digo un niño porque es un teenager, es un adolescente, una persona de 17 años. Una persona de 17 años tiene que cargar el peso de responder a la pregunta, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Eso ya de por sí genera mucha ansiedad y hay mucha presión. Los papás, ah, yo soy de las personas que creo que quienes deberían responder esa pregunta con responsabilidad deberían ser los padres, quienes han conocido a su hijo desde que nació y deben ver con claridad cuál sería el futuro de su hijo, o por lo menos recomendar algo, no pensando en la plata, sino pensando en el conocimiento que tienen acerca de su hijo, de sus habilidades, sus dones, como una guía para sus hijos. Pero los padres a veces es como, decida usted, estudia lo que quieras. Y a veces eso se ve bien visto porque es como, mi papá me deja hacer lo que quiera. Pero realmente estamos lanzando a nuestros hijos a tomar decisiones que ellos no están capacitados para tomar. Ellos solamente piensan en qué me gusta. Y ustedes saben que en el mundo laboral y en la vida adulta, muy poco es lo que me gusta. Así que veamos cómo la ansiedad nos llega y entonces tienes 17 que estudio. Luego de que estudias, ¿en qué voy a trabajar? Me especializo. No sé si voy a trabajar en esto. Las cifras o los porcentajes de personas que se dedican a otra cosa de lo que estudiaron en Colombia son altísimas. Aún así, todos deben estudiar. Por favor, estudiemos. Pero vean que la ansiedad es alta. Luego estás en la edad de los 23, 24, 25 y de alguna forma sientes, bien sea por presión externa o por cosas naturales, que debes encontrar una pareja. Y si la encuentras, ahora la ansiedad de no sé si tengo el dinero para casarme o si será que sí es la persona correcta. Luego te casas y es como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y tenemos hijos? No, hijos es muy difícil. Y luego tienes el primero y medio estás disfrutando el primero y hay 15 personas que te dicen, ¿y para cuándo el segundo? Y es como nunca es suficiente y la vida se empieza a llenar de tanta ansiedad. Y si consigues un carro, ¿por qué no tienes mejor carro? Si consigues una casa, ¿por qué no tienes más casas? ¿Por qué? Y es como si nada nos saciara, porque es verdad, hermanos, nada en este mundo nos puede saciar. Nada. Y es como la persona que sufre de obesidad, que entre más come, más ganas tiene y no le es suficiente hasta que se da cuenta que tiene más de 100 kilos de sobrepeso y aún así todavía quiere seguir comiendo más. Esa es una realidad gráfica del estado del corazón humano. Así somos, estamos hambrientos de éxito, de realización, de plata, y no nos damos cuenta que esa hambre genera tanta ansiedad y nos enferma. Y es un reflejo de una vida sin esperanza. Todos aquí algún día hemos visto alguna película sobre viajes en el tiempo y generalmente estas películas de viajes en el tiempo muestran la condición del corazón del hombre frente al tiempo, frente al pasado, frente al presente y frente al futuro. Viajan al pasado para resolver cosas del presente, como si eso pudiera ser posible. Y quieren viajar al futuro para estar tranquilos de que todo va a estar bien. Pero seamos honestos, si es que si el Señor nos permitiera ver lo que va a pasar los próximos 15 o 20 años, tal vez la mayoría de nosotros quisiéramos morirnos y no vivir esa vida. El conocimiento de cómo será nuestra vida en 10 o 20 años antes de aliviarnos, quizá pues, podría producir más ansiedad y miedo. Por tal motivo, agradecemos que no lo sepamos todo, sino que gradualmente el Señor nos vaya mostrando sus planes y sus propósitos a nuestra vida. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Si de algo debemos ocuparnos, es de lo que Dios ha revelado. Y si de algo no debemos ocuparnos, es de lo que Él no ha revelado. Algunas personas me dicen, ¿qué con los dinosaurios? Mira, bro, la verdad, si tú te quieres interesar por eso, genial, pero no ha sido revelado, así que no es de mi interés. Las cosas secretas le pertenecen a Dios.
¿Por qué el universo es tan grande? Mira, yo te pudiera dar una respuesta filosófica, bíblica tal vez, pero no quisiera ocupar mi tiempo en las cosas que no nos han sido reveladas. Quisiera ocupar mi tiempo en las cosas que sí nos han sido reveladas. Ah, y ese tipo de cosas nos pasan, no sé si a ustedes les pasa. Algunas personas dicen, ah, y siempre las preguntas que me hacen muchas personas son a nivel de cosas que no han sido reveladas. Pastor, ¿usted qué piensa de que uno a veces siente como unas energías raras? Bueno, hermanos, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es bastante amplio. Nosotros no sabemos mucho del mundo espiritual porque Dios no lo ha revelado. ¿Por qué no lo ha revelado? Porque no ha querido hacerlo. No nos es útil, no tiene ningún propósito, pero aún así hay una fascinación, incluso en algunos cristianos, por saber cuántos demonios existen, el nombre de los demonios, el hombre fuerte y una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido y nos perdemos de estudiar y disfrutar lo que sí el Señor nos ha revelado. Por eso quiero que nos dispongamos a leer la palabra del Señor, que es lo que Dios nos ha revelado, y en este contexto entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Tanto si tú eres una persona que vives sin esperanza porque vives solamente el día a día y ni siquiera piensas en el futuro, solamente llegas a casa a ver fútbol y quedarte dormido frente al televisor, o si vives ansioso y no puedes dormir porque no sabes cómo va a ser mañana y en un mes y en 6 meses. No importa quién seas, hay una palabra del Señor para ti esta mañana. Y espero que la podamos recibir con gozo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Lea junto conmigo, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Esta es la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad. Tu palabra que es como alimento para nuestras vidas, sea hoy alimentándonos, saciándonos, llenándonos. Necesitamos tu palabra para que disipe toda ansiedad. No quisiéramos vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo. No quisiéramos, Señor, vivir malinterpretando nuestras vidas. No quisiéramos, Señor, vivir entendiendo mal la vida o desperdiciando la vida. Quisiéramos vivir con una esperanza viva. Y así, Señor, nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras circunstancias de día a día tengan sentido y glorifiquen tu nombre, Señor. Aquí estamos frente a tu palabra para que nos hables. Pero, Señor, muchos no tienen el privilegio de estar frente a tu palabra, no han escuchado nunca tu palabra. Oramos a ti, Señor, principalmente por todas esas poblaciones indígenas del Baupés que no han escuchado nunca el mensaje del Evangelio o que no han recibido las buenas noticias de salvación. Te pedimos, Señor, que uses esta iglesia y las iglesias del país para que podamos llenar estas selvas con tu Evangelio. Levanta hombres y mujeres fieles de esta congregación para que puedan ir y llevar tu palabra y anunciar las buenas noticias. Abre puertas, Señor, síguelo haciendo.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, hace 8 días vimos una realidad del cristiano y vimos dos identidades que están en el saludo de Pedro. Por un lado, los cristianos son llamados expatriados, peregrinos, gente que no pertenece a este mundo, y por otro lado somos llamados elegidos, expatriados y elegidos. Pues bien, en esta porción bíblica ahora Pedro nos va a enseñar o va a desarrollar un poco más estas dos identidades, expatriados y elegidos. Para este mundo nosotros somos extranjeros, expatriados, no pertenecemos a este mundo, pero para Dios somos elegidos, somos posesión suya. Así que vamos a ver cómo esta realidad de elegidos y expatriados empieza a desarrollar, aun cuando en esta parte de la carta todavía estamos en la enseñanza doctrinal, lo que podríamos llamar lo teórico. Todavía no vamos a llegar a lo práctico. Luego, casi el resto de la carta es práctica. Y si ustedes revisan los títulos del resto de la carta, vamos a estar tocando temas como los empleados y sus jefes, los ciudadanos y los gobernantes, cómo el cristiano debe vivir sometido a un gobierno de turno, sea presidente, rey o lo que sea, que no es creyente, cómo debe vivir un cristiano en una empresa o en un trabajo en el que su jefe no es el mejor jefe, sino que es insoportable, según las palabras de Pedro, y cómo una mujer debe vivir su fe en medio de estar casada con un hombre que no es creyente y aparte es romano, y los romanos piensan que las mujeres en el estándar social están casi en el mismo rango que los perros. Entonces, te das cuenta que para una mujer no es fácil vivir su fe en un contexto así, y Pedro va a darnos ese tipo de enseñanza de cómo vivir en medio de eso. Por eso es importante el contexto bíblico en donde se escribió. Esto se escribió hace 2000 años, esto no se escribió ayer, se escribió hace 2000 años. Vamos a estar revisando todos esos temas prácticos, cómo la iglesia o los hermanos deben vivir en medio de la congregación, cómo sobrevivir a estas realidades difíciles. Es lo que Pedro va a desarrollar práctico toda la carta, pero primero sienta una base doctrinal para que todo lo práctico tenga un sustento doctrinal. Y principalmente los cristianos sepan quiénes son, porque antes de pensar en qué hacer, es importante que recordemos quiénes somos. Antes del hacer, primero, ser. ¿Quiénes somos? Y Pedro está desarrollando esta idea. Somos expatriados y somos elegidos. Para ver esto lo vamos a ver en 3 puntos. En primer lugar, una nueva vida de esperanza. En segundo lugar, la fe y la esperanza. Y en tercer lugar, la herencia es nuestra esperanza. Recuerda que el título de este sermón es Una esperanza viva. En primer lugar, una nueva vida de esperanza. El pasaje inicia con un canto. Estos primeros versículos, versos 3 y 4, son un canto, son un cántico. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era un himno, era un cántico hermoso. Viene escrito como un canto. ¿Y qué es lo que dice? Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Me encanta eso. Según su gran misericordia. Y eso lo vimos hace 8 días. Nuestra realidad como elegidos es una obra completa del Dios Trino. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Y es una obra del Dios Trino, en una obra en la que participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Algún día ustedes han escuchado ese término nacer de nuevo? O quizás para ti es algo novedoso, nacer de nuevo, y seas como Nicodemo y te preguntes, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? ¿De qué me están hablando? Bueno, el nuevo nacimiento es una idea que Pedro va a desarrollar también en esta carta, y en todo el Nuevo Testamento se desarrolla como la realidad en la que una persona pasa de ser un enemigo natural de Dios, alguien que odia a Dios, que cuando mira los mandamientos de Dios dice como, ¿yo por qué tengo que cumplir eso? Alguien que no solamente odia los mandamientos de Dios, sino que quiere ser indiferente y vivir completamente dándole la espalda a Dios sin interesarse en nada de lo que tenga que ver con Dios y su palabra. Sencillamente él quiere hacer su propia
voluntad o lo que este mundo nos dice que es la vida y quiere darle la espalda completamente a Dios. Piensa en alguien así, alguien que odia a Dios, que no quiere a Dios, que no lo tiene en cuenta para nada. Y ahora, no piensen en esas personas como la gente que es mala, como de repente tú dices los asesinos o los ateos o yo qué sé. No, es toda persona que por más que sea un buen vecino, pues tu buen vecino, el hombre araña, pudiera ser también una persona muy mala. Es decir, tu buen vecino ahí de al lado, que tan hermoso, tan juicioso, él tan querido, tiene su familia. No es cristiano, pero es una persona extraordinaria. Mira, si no cree en Cristo, está dando la espalda a Dios y es un enemigo de la cruz de Cristo, odia a Dios y es una muy mala persona. Esto no es algo que yo estoy diciendo por mis propias palabras, es algo que la Biblia nos informa, es la condición en la que yo estuve y en la que ustedes también estuvieron, es de donde Dios nos rescató. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien así, qué es lo que necesita alguien así para dejar de ser así y convertirse en alguien que ama a Dios, que ama realmente a Dios, que no sigue sus principios por obligación o por miedo o por acusaciones, no, porque genuinamente ama a Dios. Nadie le obliga, nadie le condiciona, nadie le pone un policía moral, nadie lo vive azotando. No, no, sencillamente ama a Dios genuinamente, se rinde ante Él, se postra ante Él, se arrodilla y le dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué tiene que pasar para que alguien pase de ser un enemigo de Dios a alguien que viva para Dios? Nacer de nuevo. Alguien tiene que nacer de nuevo porque naturalmente nacemos odiando a Dios. Es la maldición a causa del pecado original. Odiamos a Dios naturalmente. Crecemos odiando los principios de Dios. No nos gustan las reglas, no nos gustan los principios, no nos gustan. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? A mí no me vas a obligar a hacer eso. ¿Y tú quién eres para decirme cómo yo tengo que vivir? Nadie quiere un estándar, nadie quiere a alguien por encima, nadie quiere un Dios soberano que reina en un trono sobre todas las cosas y nos dice cómo tenemos que vivir. Cada uno quiere hacer lo que bien le parezca. En palabras más bonitas en este mundo posmoderno es, debemos respetar lo que cada persona decida hacer con su vida. Si tú quieres creer en esto, está bien, está bien. Y algunos cristianos piensan así. Si tú quieres creer en un dios egipcio, está bien. Yo respeto que hagas eso, está bien. Vas camino a Dios. No, no, no es así. El único Dios verdadero es el creador de los cielos y la tierra, que se ha revelado en su maravillosa palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que niega a Cristo, que no cree en Cristo, es un enemigo de Dios. Y necesita las buenas noticias porque Dios vino a salvar a sus enemigos. Es increíble. Dios no vino a salvar a gente que lo amaban. Dios vino a salvar a gente que lo odiaban. Yo odiaba a Dios. No quería saber nada de él. Mis papás eran pastores y yo me la pasaba aquí tocando la batería, engañándolos a ustedes, viviendo doble vida, sin querer a Dios, sin querer saber nada de él, viviendo un mundo oscuro, esclavo de la pornografía, haciendo cosas horribles, pero poniendo buena cara y creyendo que sí amaba a Dios o aparentando eso. Pero un día me enfrenté con él, con la realidad de quién es él, y me di cuenta, estoy perdido, soy un enemigo de Cristo. Y él me puede matar en cualquier momento, y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace? Si yo lo odio, ¿por qué no lo hace? Y entendí que él me amaba antes de la fundación del mundo. Me amó, me escogió, me llamó para sí, y hoy en día lo amo. Lo amo, hermanos. Yo antes lo odiaba y hoy en día lo amo. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, lo que Pedro dice, como por su gran misericordia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Él me hizo nacer de nuevo. Su gran misericordia logró lo que yo jamás hubiera podido lograr. Mi voluntad jamás hubiera podido lograr el que yo esté aquí parado frente a ustedes anunciando su palabra con gozo y alegría y amando estas palabras. Yo me deleito en estas palabras, me deleito en estudiar estas palabras. Pero antes me daba pereza. ¿Qué pereza? Eso no tiene sentido. ¿Yo para qué leo eso? Mis papás están como locos. Pero ahora amo al Señor y su palabra.
Él me rescató de esa vida y así lo puedo hacer con todos los que están aquí que todavía no han sido salvos. Ahora, este pasaje deja claro que el nuevo nacimiento es la evidencia presente de la elección hecha por Dios antes de la fundación del mundo. El nuevo nacimiento es la evidencia presente, lo que está pasando actualmente, una evidencia de lo que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Y también deja en evidencia que el nuevo nacimiento es basado en la gran misericordia del Padre, no depende de nosotros. Es un resultado de su misericordia y no de nuestros esfuerzos. Dios nos ha hecho nacer de nuevo gracias a su misericordia. Ese nuevo nacimiento es a una nueva vida, a una vida de esperanza. Vean lo que dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿A qué nos ha hecho nacer de nuevo? A una esperanza viva. Alguna persona seguramente se pregunta, ¿será que yo he nacido de nuevo? Bueno, una de las marcas de una persona que ha nacido de nuevo por la voluntad misericordiosa del Padre es que ahora vive en una esperanza viva. El nuevo nacimiento nos hace nacer a una esperanza viva. El nuevo nacimiento no tiene ningún sentido sin una esperanza viva. El apóstol Pablo lo decía así en 1 Corintios capítulo 15, verso 19. Vean lo que dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si alguien vive en este mundo y tiene a Cristo en este mundo solo para esta vida, solo para los asuntos presentes, solo para nuestros asuntos temporales en esta vida, si solo nos sirve Cristo para eso, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, porque no tenemos una esperanza futura, real, sólida, después de la muerte. Solo estamos diciendo, Dios, ayúdame, sírveme para estos asuntos temporales. Y claro que Dios nos bendice con su palabra, con su poder, con su misericordia en cada cosa que vivimos en esta vida, pero principalmente Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva que va más allá de esta vida terrenal. Y yo quiero preguntarles eso en esta mañana. ¿Cuál es tu expectativa de vida después de que mueras? Hazte esa pregunta con seriedad. ¿Cuál es tu expectativa de vida después de que mueras? Medítalo en tu corazón, ahí contigo mismo. ¿Cuál es tu proyecto de vida después de que mueras? ¿Tienes una idea de qué va a ser de ti después de que mueras? En gran medida, nosotros, los creyentes, debemos vivir conscientes de que nuestra verdadera vida inicia después de que muramos a esta vida pasajera. Y nuestra expectativa de vida debería ser la vida que Dios nos ha prometido después de la muerte. Pero si no vivimos con esa expectativa de vida, entonces no tiene ningún sentido nuestra vida presente. Interpretamos mal lo que nos pasa a diario si no tenemos en cuenta a dónde estamos yendo. Es como esta metáfora de alguien que va en un bus y le preguntan, señor, ¿usted para dónde va? No sé, me subí a este bus a ver a dónde me lleva. Y es como, pero ¿cómo así? Eh, pero no estás yendo a ningún lado, ¿no? Quiero saber a dónde me quiere llevar la vida. Y algunos vivimos así. Y hice esa pregunta hace 8 días. ¿A dónde estás yendo? Algunos tienen metas muy buenas, pero solamente para el corto plazo. Y el corto plazo son los próximos 30 años. Es quizás lo más inmediato, lo que va a pasar los próximos 40 años, 50 años. Pero los planes a mediano y largo plazo son lo que será nuestra vida por siempre. Piensa en eso. Nosotros, los más robustos, dice la Biblia, vamos a vivir 70 años, 80 años los más vigorosos. ¿Cuántos son 80 años? No son nada. O sea, realmente, sobre todo las personas que tienen más de 60 años saben que 80 años no es nada.
Tal vez tú tienes 20 y dices, uff, 80. Pero levante la mano a los hermanos mayores de 60 años para honrar. Vea, tenemos hartos hermanos aquí entre nosotros. Ustedes saben que 60 años no es nada, ¿sí o no? Diría mi papá, ustedes están pollos, todavía les queda. Y piensas atrás y dices, ¿en qué momento pasaron 60 años? Es una locura. Ahora piensa por un momento, sé que a algunos les cuesta, pero intenten pensar en la eternidad. Es imposible, pero intenten. Es una vida que no termina, sin tiempo, sin día, sin noche, para siempre. Eso, eternidad suena demasiado grande, 80 años suena demasiado pequeño, pero nuestra expectativa de vida casi en un 90% está concentrada en ese pequeño espacio de tiempo de 80 años. Nuestro pensamiento está en estos 80 años, nuestras preocupaciones, nuestras metas, nuestros deseos, nuestras ansiedades, todo está relacionado prácticamente a esta vida. No consideramos la vida que nos espera. Y para Pedro y para Pablo, el que el cristiano no considere su vida después de la muerte es una vida digna de lástima. Es una vida sin sentido. Y es la razón por la que los creyentes no viven en alegría, sino en tristeza, en luto, en desesperación, en llanto. Es una vida sin esperanza. Sí que la esperanza viva le da sentido a todo, le da sentido a nuestra fe, a cada una de nuestras vivencias. Es la mejor forma de interpretar nuestra vida. Si no tenemos una esperanza viva, es solo una muerte en vida. Estamos vivos y al mismo tiempo muertos, sin esperanza, sin futuro. Y quiero recordarles esto, nadie nació de nuevo o Dios no hizo nacer de nuevo a nadie para quedarse en este mundo. Nadie se va a quedar eternamente en este mundo. Todos vamos a morir. Pero la esperanza del creyente es que la muerte no será el final, que la muerte no va a poder apoderarse de nuestras almas, que la muerte no va a darle final y no va a ser, no es esa imagen, la muerte para nosotros no es esa imagen de una persona vestida así de negro con una hoz y viniendo a matarnos y uno con miedo, no, no vengas a mí, sino que para los creyentes ahora, por la muerte de Cristo, nuestra muerte es gloriosa. Es voy a morir. ¡Eh! Al fin. Señor, llévame. Estoy esperando esto por tanto tiempo. Wow, al fin voy a encontrarme con mi Señor. Todo esto pasó. Ahora es mi momento de vivir para Él por siempre. Y pensar en eso nos llena de gozo, pero cuando no pensamos en eso, vivimos amargados, frustrados, ansiosos, sin esperanza. Y Pedro, el apóstol Pedro entiende que la iglesia puede vivir así, olvidándose de la esperanza viva a la que ha nacido nuevo. Y por eso escribe esta carta, porque la iglesia, por los distintos sufrimientos que iba a estar pasando durante esa temporada y la que iba a venir en el futuro, por el sufrimiento que estaban experimentando, tal vez podrían olvidar la esperanza viva. Nos pasa mucho, hermanos, que a veces el domingo acá cantamos canciones, nos alegramos, decimos, wow, Señor, tú eres tan bueno. Y decimos, ¿el Señor va a regresar? Sí, va a regresar. ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia dice, ven, Señor Jesús, te esperamos, anhelamos algún día adorarte y estar siempre contigo. Pero el lunes pasado, nuestro hijo menor se enfermó demasiado y tuvimos que hospitalizarlo. Duró toda la semana hospitalizado. Ese tipo de cosas llegan y tú de alguna manera sientes que oh, tu ánimo al piso, sientes desesperación. ah, ¿Qué hacemos? Lloras, te sientes culpable, haces un montón de cosas y empiezas a darte cuenta que el sufrimiento te empieza como a robar la esperanza.
el gozo que producía la esperanza, ahora las circunstancias temporales ese gozo se empieza a ir y tu preocupación aumenta y la ansiedad. Y yo pensaba en un momento, ¿y si mi hijo se muere? ¿Y qué pasa? Y todas las ideas que uno empieza a considerar. Pero por la gracia del Señor, en un momento, en el parqueadero, me arrodillé y lloré ahí en el parqueadero. Y una señora me miraba así como, ay, Diosito. Y yo estaba ahí de rodillas clamándole al Señor, Señor, devuélvenos el gozo y permítanos vivir en medio de esto, confiando en ti, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos y que la muerte no es más poderosa que tu obra en la cruz. Déjanos vivir con esperanza. Hermanos, eso es como un respiro en medio de tanta agonía, de tanta desesperación. Recordar la esperanza nos devuelve la vida, incluso si las circunstancias no cambian, incluso si las circunstancias empeoran. No importa qué tanto empeoren las circunstancias, la esperanza viva seguirá manteniéndose viva para todos los que creen en Cristo. No se va a ir. Sigamos reflexionando. En el verso 3 aparece la obra de la resurrección de Cristo. El texto nos dice que es mediante esa resurrección que hemos nacido a esta esperanza viva. Es decir, que la esperanza viva está relacionada con la resurrección de Cristo. Hay una relación clara entre la esperanza y la resurrección de Cristo. Ahora piensen que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, con Él murió toda esperanza falsa en el corazón de sus discípulos. ¿Qué era lo que esperaban sus discípulos de Jesús? Que lo salvara, que derrotara al César, que acabara con este sistema fariseico y que todos los enfermos fueran sanados y que Jesús al final fuera rey y salvara a todo el mundo. ¿Pero qué pasó? Murió. Piensa en eso. Aquí está Jesús, está sanando gente, es popular, es judío, es el Mesías. ¡Wow! Se muere. ¿Qué? Mira, la desesperanza de los discípulos fue tal que ellos volvieron a sus trabajos anteriores. No había pasado ni siquiera una semana y ellos ya estaban otra vez pescando. Ellos ya habían abandonado su llamado de ser pescadores de hombres y habían vuelto a la barca a ser pescadores de peces. Con la muerte de Cristo murió toda esperanza falsa de sus discípulos, pero con la resurrección de Cristo nació una esperanza viva, una esperanza real. Cuando Él resucitó, trajo a la vida una esperanza segura y cierta, y una esperanza que no tiene, me encanta lo que dice, tenemos una esperanza de la que no nos vamos a avergonzar o que no nos avergüenza. No hay nada más feo que uno poner la esperanza en algo que después es vergonzoso. ¿No? Que tú le dices a mi hermano, meta plata en ese negocio que eso nos va a ir bien, hermano, nos va a ir. Hágale, hermano, hágale, que 3 meses después están quebrados. Y qué vergüenza. Usted publicó en redes sociales, usted hizo un show, y después usted está, hermano, mal. Y eso es vergonzoso. Poner la esperanza en algo que avergüenza pero esta esperanza está viva y no avergüenza. Y el día que muramos, hermano, la sensación más extraordinaria es abrir nuestros ojos a la realidad de Cristo y decir, valió la pena creer en Dios. Esto es real. Voy para mi Salvador, voy a encontrarme con Él. Valió la pena. La gente se burlaba de mí, pero aquí está Salvador. Es una esperanza viva que no avergüenza. Algunos se avergüenzan de esa esperanza porque, ustedes son cristianos, ustedes son unos locos, fanáticos, bla, bla, bla. Pero hermanos, no nos avergoncemos porque Él resucitó y con Él la esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza? Que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Piensen en eso. Piensen que nuestro cuerpo físico va a morir y algún día vamos a entregar el cuerpo físico o nuestros familiares van a despedir los restos mortales de nuestros cuerpos y los van a enterrar o a cremar o lo que sea. Y algún día, no sabemos cómo, eso es algo
de lo que no debemos ocuparnos porque eso le pertenece a Dios, no nos ha sido revelado. No sabemos cómo algún día Dios va a reunir esas partes de nuestro cuerpo y nos va a resucitar y nos va a devolver un cuerpo glorioso, ya no un cuerpo corruptible, ya no un cuerpo que se desgasta, ya no un cuerpo de pecado, ya no un cuerpo que es tendiente a lo malo, un cuerpo completamente glorificado, un cuerpo igual al cuerpo de Cristo resucitado. Un cuerpo que puede ver a Dios directamente y no muere en el instante. Un cuerpo que puede disfrutar la santidad de Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del creyente. Estoy enfermo, estoy pasando por una prueba y lo vamos a ir viendo, pero tengo una esperanza. El Señor un día me va a dar un cuerpo completamente nuevo. Estoy esperando ese día. Es como la esperanza de la mujer que está por casarse. Su novio ya le dio el anillo de compromiso y ella solo está esperando la fecha, el día que llegue. Ya está todo. Y vive su vida alrededor de eso, ¿no? Ha programado su dieta alrededor de eso. Quiere entrar en el vestido. Ha condicionado su vida a la esperanza que tiene. Ponerse un vestido blanco y casarse, su boda. Espera eso con ansias. Bueno, los cristianos esperamos también eso. Nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo. La novia de Cristo espera desposarse, espera ser desposada por su Señor. Aguardamos que Él venga a llevarnos con Él. La iglesia guarda eso, tiene esa esperanza. Pero si el cristiano vive sin esa esperanza, ¿de dónde la alegría? ¿Por qué un cristiano debería estar alegre si no tiene esa esperanza? ¿Qué motivos tendría un cristiano para estar alegre si no tiene esta esperanza viva? Si no está anhelando, si no despierta cada mañana pensando, ¿será hoy el día que el Señor vuelva? ¿Será hoy el día que el Señor nos lleve a su presencia? ¿Cómo será? Me encanta un coro antiguo que decía eso. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, el Salvador. Y la iglesia reunida como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Qué hermoso canto es. Pensamos en eso. Cuán gloriosa será esa mañana. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo será la mañana en el que el Señor venga? Qué día maravilloso es. Esperamos su venida. Así que la resurrección de Jesús es nuestra esperanza. La pregunta es, ¿estás viviendo una vida con esperanza? Y con una esperanza viva, porque la única esperanza viva es esta. La esperanza de resurrección. Todas las demás esperanzas que no sean estas están condicionadas a morir. Cuando tú mueres, toda esperanza se fue. Tú dices, yo estoy ahorrando para una casa y ya casi la tengo. Se murió. ¿Dónde quedó tu deseo de comprar una casa? Se murió. Estoy a punto de casarme y ya me faltan 20. Se murió. ¿Dónde quedó tu esperanza? Todas las esperanzas terrenales se mueren con nuestra muerte, pero esta esperanza que está viva, cuando morimos, se hace realidad. Por eso está viva y por eso es lo que nos hace alegrarnos, gozarnos, un motivo de gran gozo. En segundo lugar, la fe y la esperanza. Hermanos, todo lo anterior es una verdad que todavía no ocurre. Esa esperanza que tenemos va a ocurrir cuando muramos. Si alguien quiere recibir esta esperanza, ¿qué es lo que necesita para recibirla? Morir. Por eso lo que necesitamos antes de morir para poder esperar es fe. Lo que Dios nos ha dado para esperar, para vivir con esperanza, es fe. Necesitas fe para creer que esa esperanza es real. La esperanza y la fe están muy relacionadas y conviven, y el texto nos lo va a mostrar así. Vean lo que dice el verso 5. Mediante la fe, ustedes, en primer lugar, son protegidos por el poder de Dios. Lea conmigo, verso 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para
la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, Dios por su poder nos protege mediante la fe. Y eso es importante porque solo aquellos que perseveren en la fe hasta el final van a poder recibir la esperanza. ¿Sí me van a entender? Es como una carrera, así lo menciona Hebreos 12. Corramos con paciencia la carrera de fe. Pero solo los que llegan hasta el final de la carrera reciben como recompensa la esperanza que aguardaban. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace entonces? Si dependiera solo de nosotros, nadie llega al final de la carrera. Pero Dios nos ha dado fe, ¿para qué? Para protegernos en esta vida temporal y así poder llegar hasta el final de la carrera y vivir nuestra esperanza o recibir lo que esperamos. La fe es lo que nos protege en medio de este mundo temporal. O por lo menos la fe es el medio que Dios utiliza para protegernos en este mundo temporal. Porque lo que nos protege es interesante, que lo que nos protege es el poder de Dios. Vean lo que dice el verso 5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Así que lo que nos protege es el poder de Dios y lo que Dios usa para efectuar su poder en nosotros es la fe. El medio para eso es la fe. Ahora, la palabra proteger aquí es interesante porque recordemos que el contexto histórico y cultural de este pasaje es greco-romano. Proteger aquí está pensado, y mucho de lo que está en la carta de Pedro está pensado en la milicia o en el ejército o en los héroes romanos. Y cuando dice proteger, Pedro está tratando de comunicarle a la iglesia que es mucho más que solamente cuidarlos, sino que el significado es como una defensa vigilante o una trinchera, una fortaleza. La fe se convierte en una fortaleza, en una trinchera, en un lugar en el que tú eres protegido. El poder de Dios te cuida mientras estés ahí. Si crees en Cristo y permaneces en la fe, incluso en medio de la prueba, el poder de Dios mediante la fe te va a proteger, te va a tener atrincherado, protegido, a salvo. Así que lo que nos protege es el poder de Dios y al mismo tiempo lo que nos protege es nuestra fe. Ambas cosas son las que Dios usa para protegernos. En la medida que nuestra fe esté viva y se exprese mediante el amor, vivimos protegidos, atrincherados por el poder de Dios. Pero una vez nosotros abandonemos nuestra fe, no necesariamente que neguemos a Cristo o seamos apóstatas, sino que dejemos de practicar nuestra fe cuando nuestra fe empieza a ser solamente algo que decimos y no algo que hacemos. Empezamos a estar en riesgo, en peligro. Y por eso Pedro en el final de su carta dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son aquellos a los que el diablo va a devorar? A aquellos que empiezan a dejar de practicar su fe, a vivir sin esperanza. Esos son presa fácil del diablo, a los orgullosos que son autosuficientes, que no se humillan delante del Señor, que no confían en Cristo, que no necesitan un Salvador, que ellos mismos pueden. Esos son presa fácil del diablo. ¿Y qué es lo que usa el enemigo? La ansiedad, el miedo, el estrés, la preocupación o la desconexión. Alguien que deja de pensar en la vida, se desconectó, ya no le importa nada. ¿Ustedes conocen ese tipo de personas? Hermano, no tenemos para comer mañana. Yo no sé. Wow, alguien se desconectó de la vida. Y la otra parte, hermano, no tenemos para comer mañana. ¿Cómo así? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ambos tipos de personas son presas fácil del enemigo, pero los creyentes no debemos vivir de esa manera. Los creyentes respondemos sabiendo que el Señor es nuestra provisión y tenemos esperanza en Él. Así que nuestra valentía no proviene de estar convencidos o de tener una actitud positiva. Nuestra valentía en medio de las pruebas proviene de confiar en aquel que ha resucitado, aquel que ha vencido y está reinando soberanamente desde su trono. Hermanos, esa es la manera como somos invitados a vivir nuestra vida, con fe y con esperanza. Vean cómo lo dice la parte B del verso 6 y el verso 7. Lean en las pantallas, por favor. Dice, aunque ahora, por un
poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y aquí aterrizamos en el ahora. Si notaron, hemos hablado de lo que Cristo hizo en el pasado y hemos hablado de lo que va a hacer en el futuro, y esa es nuestra esperanza. Pero Pedro aterriza en el hoy, en el ahora, la vida temporal del viajero, lo que él dice por un poco de tiempo, esta vida pequeña, corta. Y luego dice, si es necesario, ustedes sean afligidos con diversas pruebas. Ahora, nos preguntamos, ¿es necesario que pasemos por pruebas? Vean, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3 y 4. Se lo podemos ver en las pantallas. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, nuestra fe necesita ser probada para que estas cosas sean producidas, paciencia, carácter y más esperanza. Gálatas, Santiago, no sé si está aquí mal. Creo que no es Gálatas, es Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Dice así, creo que no va a salir porque les di mal la cita. Santiago 1, 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. El propósito de las pruebas es santificarnos. Claro que sí. Dios nos prueba nuestra fe para que nuestro carácter sea santificado, seamos renovados. Pero Primera de Pedro no hace el énfasis. Primera de Pedro no quiere enfatizar las pruebas como algo temporal. La recompensa que Pedro quiere hablar en este pasaje no es la recompensa de un carácter probado, sino que Pedro complementa esta visión de Pablo y de Santiago para decirnos lo siguiente. Vean lo que dice el verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor. ¿Cuándo? La revelación de Jesucristo es otra forma de decir el día final. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, cuando Dios nos resucite. Así que Pedro está pensando que la prueba de nuestra fe va a producir resultados en el futuro más lejano, no solo en nuestro presente. Claro que las pruebas de fe nos van a hacer más parecidos a Cristo y va a transformar nuestras vidas temporales, pero Pedro quiere decirnos que nuestras pruebas de fe van a producir alabanza, gloria y honor cuando Cristo sea revelado. Cuando Cristo sea revelado, nosotros, por las pruebas que vivimos y experimentamos de fe en esta vida temporal, vamos a glorificar a Cristo. No nos vamos a quejar, no vamos a llegar allá a decirle, hey, señores, son muy dura la vida que me diste. No. Si me tenías en la lista de los mejores guerreros, mal, yo no. No, vamos a llegar allá a exaltar al Señor, a alabarlo, a darle honra, porque el Señor refinó nuestra fe. Ahora, vean que esta carta y esta porción de la palabra está toda condicionada o llevada a la esperanza del creyente. Si ustedes se dan cuenta, la primera sección, lo que leímos del verso 3 al 4, culmina con la esperanza. Vean lo que dice el final del verso 4. Son varias formas de decir lo mismo. El verso 4 dice, para la resurrección, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada. La segunda sección termina en el verso 5. Dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La tercera sección del pasaje termina en el verso 7, dice el final del verso 7.
que fue lo que acabamos de él, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y la última sección del pasaje, que es el verso 9, termina diciendo esto: obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Cada parte que Pedro está diciendo la está conectando con el día final. Dios nos hizo nacer de nuevos para la esperanza viva, para el final. Nosotros tenemos una fe que nos protege para que podamos llegar al día final. Pasamos por diferentes pruebas de fe para dar alabanza, gloria y honor en el día final. Y por último, amamos a Dios y creemos en Él para poder adorarlo en el día final. Y es así como termina el pasaje. Me encanta lo que dice el final del pasaje. Leámoslo juntos, el verso 7, 8 y 9. Perdón, el verso 8. Dice: a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Alguno aquí ha visto a Dios? No. ¿Alguno aquí ha visto a Cristo? No. Así que, ¿cómo estamos conectados a Él si nunca lo hemos visto? Por la fe. Por la fe llegamos a amarlo. Nunca lo hemos visto, pero lo amamos. Eso es un milagro, amar a alguien que nunca has visto. Por la fe lo amamos. Pero algún día ya no será necesaria la fe. Algún día lo veremos tal como Él es, cara a cara. Ese día será grandioso. Y esa es la meta final de la prueba. Cada vez que pasamos por pruebas, la meta final de la prueba es la recompensa de la glorificación. Y por eso leímos al inicio, para los que llegaron tarde, bueno, quisiera decirles que al inicio de las reuniones leemos un pasaje bíblico. Y el pasaje bíblico que leímos al inicio fue unas palabras de Jesús introduciendo su sermón del monte en Mateo 5. Los versos del 9 al 12 rápidamente dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Ven la manera como Cristo relaciona el sufrimiento temporal con la gloria que nos espera en el futuro? ¿Y qué es lo que Él nos dice? Cuando pasen por diferentes pruebas, ¿qué es lo que debemos hacer? Alegrarse. Pero ¿por qué alguien debería alegrarse si está pasando por una prueba? El creyente tiene la capacidad de ver por encima de la prueba. Ve la prueba y se da cuenta que eso no es lo único que está pasando. Ve la prueba y se da cuenta que lo que está pasando es que su fe está siendo probada. Y un día, la prueba de esa fe resultará en una recompensa gloriosa en el futuro. Y eso le hace alegrarse. Es duro lo que estoy viviendo, pero lo que me espera ya a través de lo que estoy viviendo es glorioso. Gloria a Dios por esta prueba. Gracias, Señor. Mi último punto es la esperanza. La herencia es nuestra esperanza. Nuestra herencia es Él, hermanos. Cuando hablamos de una esperanza viva, hablamos de un Cristo resucitado. No es una ilusión. Nuestra esperanza viva es una persona. Es Cristo resucitado. Nuestra esperanza es que Él va a volver por nosotros. Nos va a resucitar. Nos va a llevar con Él a casa. Él nos hizo esa promesa. Cuando Jesús resucitó, sus promesas se validaron. Él dijo: yo me voy a ir y a donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir conmigo. Y los discípulos le decían: Señor, ¿cómo así? Nosotros te hemos seguido a todos lados. Ellos creían que Jesús, no sé, iba a ir a Roma o yo no sé para dónde. Y ellos dijeron: Señor, ¿a dónde vas? A donde tú vayas te vamos a seguir. Pero Jesús les dijo: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero no se preocupen. Yo voy a ir a prepararles morada. Y cuando sea el momento, yo voy a volver por ustedes y los voy a llevar a donde yo voy a ir. Esa es la promesa, esa es nuestra esperanza.
Dios está preparando moradas para todos los que creemos. Ahora, alguno acá puede que no crea en Cristo. Quizás hay varios aquí que no confían en Cristo, que no aman a Cristo, que no creen en Cristo. Pues esta mañana el Señor los invita y los llama. Creo que el Evangelio ha sido expuesto esta mañana al recordarnos que todo esto es obra de Dios. Dios hizo este mundo maravilloso, perfecto, nos puso aquí. Nosotros como seres humanos le dimos la espalda. Y Él hubiera podido abandonarnos, pero Él no podía abandonarnos. Él es fiel y justo, amoroso. No nos abandonó. Se tuvo que replegar porque Él no puede vivir con el pecado. Así que Él tuvo que replegarse. El ser humano tuvo que salir de la presencia del Señor. Pero Él mismo hizo un plan maravilloso para que ah, nosotros pudiéramos volver a estar con Él. Y este plan incluye que Él mismo se vino a esta tierra a ser como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Tuvo manos, tuvo pies, tuvo ojos, tuvo un cuerpo. Se vistió de mortalidad. Él siendo rico se hizo pobre. Él siendo eterno se hizo temporal. El siendo infinito e inmortal se hizo mortal. Y padeció como nosotros las mismas debilidades de nosotros, pero sin pecado. Y al final, después de eso, recibió la muerte que no merecía. Él debió haber recibido honor, gloria y alabanza. Debió haber ascendido al cielo sin morir y ser recibido con gran honor, pero en vez de eso, Él se entregó a sí mismo para no obtener herencia Él solo, sino compartir su herencia con todos aquellos perdidos, desahuciados, oprimidos, pobres, ciegos, torpes, como usted y como yo. Él quiere compartir su herencia con personas como usted y como yo. Y por tal motivo murió por estas personas. Se entregó a sí mismo para que nosotros no tuviéramos que experimentar esa muerte y en su muerte nosotros tengamos la herencia que no merecemos. Hermanos, Él conquistó una herencia que no tiene precio, la herencia de vivir eternamente con Dios. Ninguno de nosotros merece el paraíso. Lamentablemente para muchos el paraíso es una playa en la que se pueden acostar en una cama y que la brisa y que esté todo incluido y que puedas ver televisión todo el día. Hermanos, ese no es el paraíso. El paraíso que nos describe la Biblia es que el ser humano pueda volver a encontrar satisfacción, plenitud y felicidad en su Creador y vivir eternamente para amarlo con todo lo que es, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y deleitarse en Él y disfrutarlo por siempre y nunca más serle infiel y nunca más ah, herirlo, sino amarlo por siempre y disfrutarlo para siempre. Ese es el paraíso que nos espera. Esa es nuestra esperanza viva. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias. Esta es tu palabra, Señor. Nosotros nos alegramos en saber que tu palabra es útil para redarguir nuestras vidas, para llamarnos al arrepentimiento, para, Señor, para darnos fe. Sé, Señor, que muchos de nosotros estamos viviendo pruebas de fe de muchas formas, Señor. Algunas mujeres están viviendo pruebas de fe en sus hogares con esposos que no son creyentes. Algunos hombres están viviendo pruebas de fe, algunas mujeres están viviendo pruebas de fe en sus trabajos porque están experimentando gran opresión y estrés. Y algunos padres están experimentando grandes pruebas de fe con sus hijos que pueden estar enfermos o en rebeldía o no saben qué hacer. Algunos están experimentando la prueba de fe en medio de la soledad, de no tener a nadie, de sentirse solo. Señor, todos aquí tenemos pruebas de fe y algunos, tristemente, no están teniendo pruebas de fe porque no tienen fe. Y ellos solamente viven sufriendo sin sentido, sin esperanza, sin Dios, sin fe. Para todos, Señor, extiende tu misericordia en esta mañana. Oro a ti, Señor, por aquellos que no creen en ti, por aquellos que no confían en ti, por aquellos que no viven para ti, por aquellos, Señor, que están lejos de casa. Llámalos, Señor. Con tu gran amor, llámalos. Llámalos, Señor, a casa. Sálvalos por tu gran misericordia, Señor.
Y a través de la palabra que ha sido predicada, Señor, llámalos al arrepentimiento y a la fe. Que ellos vean su condición, puedan ver que están viviendo sin esperanza y sin Dios. Y corran a ti, Señor. Concédeles, por favor, el nacer de nuevo por tu Espíritu Santo. A nosotros que tenemos el privilegio de haber recibido tu misericordia, de haber sido alcanzados por tu gracia, no nos permitas seguir viviendo vidas sin esperanza. Nos arrepentimos, Señor, porque nos hemos, Señor, ahogado en nuestras propias lágrimas. Señor, nos hemos llenado de dolor, de tristeza, de ansiedad, de miedo. Señor, nosotros nos hemos aislado, nos hemos vuelto, hemos entrado a depresión incluso. Hemos abandonado la esperanza del Evangelio. Es más, Señor, nos arrepentimos porque hemos incluso despreciado las verdades acerca de la esperanza futura. No nos hemos interesado por ello. Es más, ni siquiera hemos querido estudiar sobre eso. Por favor, perdónenos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a recapacitar, a entender que nuestro gozo principalmente viene de recordar que tú, Señor, estás preparando una morada para mí, allí en los cielos, donde tú vives. Que nuestro gozo viene de saber que tú regresarás por nosotros. Tú volverás, que tú volverás. Señor, que nuestro gozo está en cantar cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Que nuestro gozo está en la esperanza oída que tenemos en Cristo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.